Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Una situación de burla del mandato popular, porque no se puede permitir que una elección continúe cuando 500.000 de electores se han visto perjudicados, conforme lo ha manifestado expresamente el Jurado Nacional de Elecciones en su acuerdo del día 23 de abril del año 2026. Como tú comprenderás, esto es tan importante que la propia Constitución dice es nulo y punible todo acto que limita o restrinja el ejercicio de los derechos políticos. Claro. Y no obstante, a la claridad de este artículo, el Jurado Nacional de Elecciones, consciente en una violación al derecho de más de 500.000 de electores en la capital de la República. Y se queda impertérrito como si no fuera su rol garantizar que esos ciudadanos ejerzan su derecho. Y estamos ahora ya conectados con el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy amable y muy grato estar en su programa. Ernesto, te voy a tutear. En verdad, quiero hablar contigo. Tú tienes una experiencia impresionante en todo lo que es desarrollo de la Constitución y has mirado siempre los problemas del Perú por lo que la ley manda y la ley dice, no por el sesgo político. Y la primera pregunta es, ¿qué puede pasar con las elecciones? Porque mal que bien todavía ronda, estamos hartos, pero todavía ronda. ¿Y qué va a pasar con las elecciones? ¿Se pueden anular? ¿No se pueden anular? ¿Se debieron haber anulado? Bueno, mira, yo veo con profunda preocupación el tema de las elecciones por la actitud pusilánime y de abdicación de su rol por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Me estoy refiriendo específicamente a la actitud que ha tomado frente a lo que ocurrió el día 12 de abril, cuando por responsabilidad de la OMPE no se abrieron algunas mesas en centros de votación y los electores estuvieron esperando hasta 6 horas y después se abrieron, pero ha habido un perjuicio a más de 541.000 electores, más de 500.000 de electores en Lima, se vio perjudicado por una negligencia monumental del propio Estado a través de la OMPE, a pesar que por mandato de la Constitución el Estado debe brindar al ciudadano todas las garantías para el cabal y pleno ejercicio de sus derechos políticos, entre ellos el derecho al sufragio, y a pesar que la Constitución sanciona con nulidad y punibilidad cualquier acto que restringe o limita el ejercicio de los derechos políticos. Frente a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones, en lugar de adoptar una medida para solucionar este problema y disponer la reapertura de esas mesas para que voten aquellos ciudadanos que no han votado, se ha mantenido en una actitud inconstitucional de decir, bueno, lamentablemente es inviable la solución, con lo cual está avalando una lesión al derecho al sufragio, violentando flagrantemente el artículo 31 de la Constitución y el 176, que lo obliga a que las elecciones reflejen la voluntad del electorado, del pueblo plasmada en las urnas. Y esto es sumamente grave. No le ha interesado la verdad electoral, sino el tema de los plazos. Claro. Y creo que el jurado está permitiendo que se, configure una causal de anulación de las elecciones. Porque como tú comprenderás, si estamos hablando de 500.000 de electores, por más que calculemos, digamos, un 40% de dicho 500.000 que no iba a votar o decidió no votar,
el resto de electores sí hubiesen votado, y esos votos iban a todos los partidos y candidatos que están en la contienda. Por supuesto, y obviamente sobre iba a haber una todo recomposición del resultado. Sobre todo con un resultado que está siendo tan ajustado. Que es segundo lugar y tercer lugar. Pero esto, en forma irresponsable, el jurado lo está permitiendo. Y yo lo denuncio públicamente, y creo que este es un acto que está provocando una causal que puede a la larga significar pues una situación de burla del mandato popular, porque no se puede permitir que una elección continúe cuando 500.000 de electores se han visto perjudicados, conforme lo ha manifestado expresamente el Jurado Nacional de Elecciones en su acuerdo del día 23 de abril del año 2026. Totalmente de acuerdo, doctor, pero además el día de las elecciones, a las 10 de la mañana, que era la hora límite inicial de apertura de mesas, la tercera parte del Perú, porque ellos lo dijeron, 8.2 millones de peruanos no habían podido empezar a votar. Ese momento se tenía que haber cerrado la elección. Por supuesto, indiscutiblemente. Entonces tenemos pues una situación que lamentablemente algunos observadores están tratando de ignorar y de ocultar. Pero aquí yo creo que esto hay que analizarlo a la luz de lo que establece la Constitución, que es una Constitución que otorga al derecho político, que no solamente es el derecho al sufragio, sino sabes perfectamente que hay otros derechos políticos, le otorga un carácter de esencial dentro del sistema constitucional peruano. Y la participación electoral, la participación vecinal, la participación del pueblo en la problemática electoral es para la Constitución peruana nuclear, es algo que hace al núcleo del concepto de Estado constitucional peruano. Es la parte del demos de democracia. Claro, y además, como tú comprenderás, esto es tan importante que la propia Constitución dice es nulo y punible todo acto que limita o restrinja el ejercicio de los derechos políticos. Claro. Y no obstante, a la claridad de ese artículo, el Jurado Nacional de Elecciones, consciente en una violación al derecho de más de 500.000 de electores en la capital de la República, y se queda impertérrito como si no fuera su rol garantizar que esos ciudadanos ejerzan su derecho. Y lo peor de todo es que sigue insistiendo en que la fecha de la segunda vuelta no se debe mover cuando no hay ningún problema, o hay algún problema si se mueve la fecha de la segunda vuelta, mientras el presidente sea definido antes del 28 de julio, no hay ningún problema con que la segunda vuelta sea la primera semana de julio, ¿o la hay? No hay ningún problema. Además, mira, acá en términos comparativos, y yo me pregunto, ¿qué es más importante? La verdad electoral, lo que el pueblo por mayoría decide, se trate de elegir a uno u otro candidato, o es un problema de plazo, porque total los plazos se pueden mover, hay fórmulas para manejarse dentro de esa situación. Clarísimo. Y además hemos tenido ya 6 presidentes en los últimos 10 años que no han tenido ni siquiera etapa de transición de gobierno. ¿Perdón? Hemos tenido 6 presidentes en los últimos 10 años que han asumido el gobierno en menos de 24 horas. O sea que no es ningún problema tampoco decir que si no se hace y no se designa al ganador va a haber un problema de gobernabilidad. Todo lo contrario. Por supuesto, no se cae el mundo. Esta gente magnifica una posición formalista, una posición, digamos, que alude a un aspecto accesorio, que es el cronograma, frente al tema de fondo, que es respetar la voluntad del pueblo peruano plasmada en las urnas, y consciente en una marginación de más de 500.000 de electores. Definitivamente. Eso es realmente gravísimo aquí y en cualquier país del mundo. Definitivamente, pero en este país estamos acostumbrados a que los derechos de algunos prevalezcan por sobre el de los varios.
Y es desgraciadamente la situación de lo que está sucediendo estos días en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el que un grupo de delincuentes, porque están cometiendo un delito, han agarrado la universidad y están prohibiendo el ingreso a más de 30.000 alumnos de la universidad que tienen el derecho a asistir a sus clases. Porque hay determinada prensa y ayayeros que dicen, no, son luchadores sociales, no, el justo reclamo que siempre aparece, y es lo mismo que sucede con las carreteras. Doctor, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿Cuál es, está permitido yo salir a reclamar y fregarle la vida a todo el mundo? Yo creo que la ley no ampara el abuso del derecho, y allí donde se ejerce un derecho, pero se ingresa en el territorio de lesionar el derecho de otros, estamos en un campo ya vedado. Y esta gente no entiende que el ejercicio de los derechos constitucionales y de los derechos políticos se enmarca dentro de un riguroso respeto a la Constitución y a la ley. Estos actos prepotentes y abusivos demuestran una entraña totalitaria que debe a la población hacerla pensar en cuáles son las opciones que aseguran democracia, libertad, respeto de derechos y progreso para el país. Definitivamente, y además lo que corresponde según la ley es que la policía entre y los saque a patadas, no a balazos, sino a patadas, y los ponga ante la justicia porque están cometiendo un delito, y que permita el ingreso de los estudiantes, como debería hacer la policía en cuando se bloquean carreteras o se intentan tomar edificios e instituciones públicas. Eso es lo que debería pasar. ¿Por qué no sucede, doctor? ¿Por qué no se hace valer la ley? Yo creo que es porque todavía, lamentablemente, nuestro Perú, y en esto invoco reflexiones de un gran amigo mío y un gran doctrinario, Enrique Bernales Ballesteros, todavía el Perú es un Estado-nación en formación, a pesar de que han pasado más de 200 años desde la fundación republicana. Nos falta madurar como Estado constitucional. Yo creo que no hay cultura constitucional, no hay conciencia constitucional, ni hay sentimiento constitucional en muchos personajes que son influyentes en la sociedad. Y no hay responsabilidad constitucional. Entonces usan la Constitución cuando les conviene, y cuando no les conviene actúan de acuerdo a sus intereses coyunturales, partidarios o personales. Y económicos, ¿no? Porque el oponerse a la norma y al sentido común y al derecho es bastante lucrativo para muchas personas. Ciertamente que sí. Doctor, entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué podría suceder si es que se da una segunda vuelta como está planeada ahora nomás en junio? Y lo que creemos todos, yo también, que lo que va a suceder, que no importa quién gane o quién pierda, alguien va a gritar y va a desestabilizar todo el país porque no va a estar de acuerdo, y ahí van a gritar todos los comechados que ahora se ven beneficiados con esas irregularidades, que sí fue fraude, ¿no? O sea, ahí ¿qué puede pasar con el país? O sea, ¿podríamos volver a hacer una elección desde cero? De tensión social muy complicada, y por eso todavía estamos a tiempo. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe reflexionar, debe reconsiderar su posición, debe asumir su rol constitucional, garantizar el ejercicio de los derechos políticos y dilucidar cualquier duda que hay sobre este proceso, y una vez que se haya aclarado todo, actuar en concordancia con la Constitución y con la ley. Yo creo que aquí el gran responsable en este momento es el Jurado Nacional de Elecciones, sin perjuicio de los actores políticos que tienen su posición y que están dentro del juego político que se da cotidianamente. Definitivamente, y es claramente la manipulación de intereses para, como siempre, limitar la libertad de la gran mayoría de los peruanos, que no somos violentos y que no buscamos salir a las calles cada vez que algo no nos cae bien. Doctor Ernesto Brumi, ha sido realmente un gusto tenerlo, aunque sea de manera virtual. Muchísimas gracias por estar con nosotros ahora en el programa. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.